Vez. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, haz de un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga perdón. Donde haya discordia, ponga yo unión. Donde haya error, ponga verdad. Donde haya duda, ponga la fe. Donde haya desesperación, ponga esperanza. Donde haya tinieblas, ponga la luz. Donde haya tristeza, ponga alegría. Haz, oh Maestro, el que busque consolarnos, ser consolado. Comprendernos, ser comprendido. Amarnos, ser amado. Porque dando se recibe. Olvidando se encuentra uno en ti. Perdonándose, perdonado y muriendo a sí mismo, se resucita la vida. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voy a pasar lista a continuación. Vamos a ver por acá. Yo tengo que, ¿verdad que la imagen que tengo de fondo está volteada con el logotipo al revés? No, se ve bien. No, Lick. Ah, está bien. Ah, es que yo aquí lo veo en formato de espejo, entonces supongo que pensé que salía así. Bien. De hecho, no me he fijado en la grabación de cómo aparece. Ya veremos después. Supongo que parece bien. Vamos a ver, hombre frente a la vida de las 8 de la noche. Loani Noelia, Presente, Lick. Valerie Annette Muñoz, Presente. Valerie David André Herrera, Presente. José David Arias, Presente. Eliasa Rubén Guzmán, Eliasa, Presente. permítame un segundito que esta silla ay, se me fue muy atrás la gamer. Eh, Víctor Jaciel, Víctor Jaciel, Presente, Lick. ok, Denis Ulloa, Denis Ulloa, permítame inmovilizar esta fila para que siga viendo los días de la semana. No está Denis Ulloa, entonces, Carlos Fabricio, ¿no está? Keren Marisol, Keren Marisol, tampoco. Osmar Alexandro, Presente. Keren Jimena, Presente. Elvin Alejandro, Presente. Ronnie Vincent, se retiró, ¿verdad? Arlen Eduardo, Arlen Eduardo, Presente. Axel Joan Velázquez, Axel Joan Velázquez, ¿no está? Pamela Racheli Valladares, Presente. Ramón Armando Ramos nos siguió, Dariana Fabiela Molina, Presente. Daniela Alejandra Molina, Daniela Alejandra, ¿no está? Hoy pierde derecho. Jefferson Noel Aguilar, Jefferson, ¿no está? Alan Josué Rivera, Alan Josué Rivera, ¿no está? Medardo Josué Paz, Medardo Josué, tampoco. Adriana Nicole, Presente. Jennifer Alejandra, Jennifer Alejandra, ¿no está? Ya perdió derecho, lleva 7 fallas. Angie Samantha, Presente. Mauricio Alexander, Presente. Henry José Flores, Presente. Lizzie Arely García, Lizzie Presente. Arely, ok. Brittany Estefanía Paz, Presente, Lick. Valerie Marillani Díaz, Presente. Elena María Rivera, Elena María, ¿no está? Lidenis Ivette Enamorado, Lidenis Ivette, ¿no está? José Yair Colindres, Josué Yair Colindres, ¿no está? Elena Joan Flores, Elena Joan, ¿no está? Valerie Elizabeth Rodríguez, perdón, Presente. Valeria, perdón. Lisa Paulette Matute, Presente. Hilary Margeri Vázquez, Presente. Hilda Rosario Urrea, Presente, Lick. Minor Baudilio Dubón, Minor, que tiene 6 fallas. Gerardo José Mejía, Gerardo Josué, ¿no está? Presente, Lick. Ok, sí. Marlene Alejandra Funes, Presente. María Fernanda Rivera, Presente. Presente, Lick. Ashley Daniela Reyes, Presente. Nazaret Alessandra Moncada,
Presente. Perla Rubí Sandoval, Presente. María Fernanda Barrientos, Presente, Lick. Clarisa Daniela, Presente. Flor de Los Ángeles Calles, Presente, Lick. Eileen Melissa Calderón, Presente. Suat Yasmín Torres, Presente. Emiret Suat Martínez, Emiret, Presente. ok. Presente. Ashley Rubí Martínez, Ashley, ¿no está? Sofía Alibet Mejía, Presente. Adriana Grisel Alvarado, Presente. Jorge Armando Urbina, Jorge Armando Urbina, ¿no está? Ashley Paola Maldonado, Ashley Paola, ¿no está? Presente. Así está, listo, vamos a ver, Presente. listo. Andrea Mariana, Andrea Mariana Lanza, ¿no está? Ya tiene 5 fallas. Alex David Farid, Alex David Farid, ¿no está? Permítame un segundito. Dircia y Olivet, ¿no siguió? Ya tiene 7 fallas. Katie Cruz, Katie Cruz, Presente. ok. Bella Rivas, Bella Rivas, Presente. ok. Voy a repasar a los que pudieron haber entrado recientemente. Vamos a ver. Denis Ulloa, Presente, Lick. ok. Carlos Fabricio, no está. Presente. Listo. Keren Marisol, Presente. ok. Axel Joan, no está. Daniela Alejandra, Presente. Jefferson Noel, Jefferson Noel, no está. Alan Josué Rivera, sí está. Presente. Ya te vi por ahí. Medardo, Presente. ok, sí está también. De ahí, pues Jennifer, ya para el derecho, no, no creo que venga. Elena María Rivera, no está. Lidenis, Lidenis, no está tampoco. Josué Yair, Presente, profe. este está. Elena Joan, no está. Minor Baudili se retiró, me imagino. Ashley Martínez, sí está, ¿verdad? Ashley Rubí Martínez, no está Ashley Rubí Martínez. Ok, no contesta. Yo la veo conectada aquí, pero no me está contestando, ¿verdad? Ashley Martínez. Ashley Martínez a la 1, Ashley Martínez a la 2, Ashley Martínez a la 3. No contesta. Se dejan el teléfono ahí, ¿verdad? A que esté el lero, el catedrático. Después andan perdidísimos en la clase y después vienen los resultados en el examen, ¿verdad? Ahí es donde vemos. Y después todavía tienen, no digo que ella lo va a hacer, pero he dicho que muchos estudiantes que hacen esto, ¿verdad? De dejar el teléfono ahí, lero, ¿verdad? A la hora del examen se aplazan, ¿verdad? Después le echan la culpa al catedrático, ¿verdad? De que es el catedrático el que no enseña bien, ¿verdad? Que no se aprendieron nada, terminan incluso diciendo que no aprendieron nada en clase, ¿verdad? Hay que revisar también lo que uno hace. José Aguilar, Presente. dime. José Aguilar, vamos a ver, dime. Ya, por favor, lista. Sí, pero no te puse falla. Terminando de revisar, Jorge Armando Urbina, ¿no está? Y aquí estoy, Vuelvo a Lick. preguntar. Presente. Sí, Martínez está fallando la señal. Ok, ok. Bueno, pero siempre que pasa algo así que no puedan con el micrófono, pongan ahí un presente en el chat, ¿verdad? Para asegurar que están presentes. Ok, vamos a ver entonces. Aquí, permítame un segundito. Bueno, incluso una vez, que nunca contestó en toda la clase, alguien que le quería consultar, que quería hacer una pregunta sobre el tema, no me contestó en clase y pues yo decidí sacarla, ¿verdad? A la persona que no contesta, que no está en clase. Entonces, ojo con eso, ¿verdad? De repente le pido a alguien, lea por favor tal texto y no contestan. Axel, ya vino también. A ver, Axel. Disculpe, es que yo encendí el micrófono para decirle presente, pues no sé si me escuchó. Ok, ok, listo. Bien, prosiguiendo, jóvenes, vamos a continuar con el tema. Ayer estuvimos viendo que claramente ocupamos, sí, de la razón, pero también de la gracia para poder conocer de Dios. Desde el punto de vista de la razón, quiero compartir la diapositiva para que vean este detalle.
desde el punto de vista racional. En la filosofía ha habido una rama desde hace mucho tiempo, desde la edad, bueno, desde la época cristiana en que entran en la parte educativa, ya existía esta rama. Los padres de la iglesia lo pusieron en práctica, que es claramente utilizar la filosofía para poder razonar acerca de Dios. La teodicea es esa rama que trata de justificar, porque claramente viene de dos palabras, teos, que significa Dios, y dique, que significa justificar. Por tanto, intenta justificar racionalmente la probabilidad, ¿cómo se llama? La necesidad también de la existencia de Dios para darle explicación racional a lo que conocemos. Así que la teodicea, esta rama es la rama de la filosofía que desde la razón natural intenta ayudarnos a encontrar a Dios. Yo reto a que tenga dudas sobre la existencia de Dios, a que pase por lo menos un semestre estudiando teodicea en una facultad de filosofía. Siquiera esa clase, ¿verdad? Que lograran sacar en un semestre. Ahí me cuentan después de ver el contenido y ver todos los razonamientos que hay alrededor, si realmente todavía, ¿verdad? Quedan con dudas de si debe existir o no debe existir un ser así. Claramente no es una clase que justifica a Dios desde el punto de vista material, sino que es una justificación totalmente racional, desde la lógica, ¿sí? Porque de Dios, que no es materia, no podemos dar pruebas materiales. Entonces, dada esa lógica misma, no podemos exigir pruebas materiales de un ser que creemos presuntamente espiritual, es decir, que no es parte de la física del universo. De ahí por qué pedir pruebas físicas de Dios es completamente absurdo desde la filosofía. Es parte de la teología natural o teología racional, también se le llama, que demuestra racionalmente la existencia de Dios, así como la descripción de los atributos. Fíjense que por ahí en las redes sociales he visto que algunos, tanto en Facebook como en TikTok, se jactan de poder contradecir la lógica, por ejemplo, de los razonamientos de Santo Tomás de Aquino. Ya incluso a decir que las 5 pruebas de la existencia de Dios que Tomás de Aquino dejó ya están completamente demostradas que son falsas. Yo no sé de dónde, en qué se basan ellos para afirmar semejante cosa. Yo puedo perfectamente afirmar, ¿verdad?, que cualquier avance del conocimiento humano es falso. Pero ¿cuáles son las pruebas? Ese es el punto. ¿Cómo demuestro yo que se equivocó en el razonamiento? Porque el rigor metodológico que siguió Tomás de Aquino para exponer mediante 5 pruebas lógicas la razón del por qué debe existir un ser que llamaremos quizás Dios, ¿verdad? Podemos colocarle cualquier otro nombre, ¿verdad? Los árabes le llaman Alá, ¿verdad? Elohim le llamaban los hebreos. No importa el nombre o sustantivo que le demos a este ser, pero de que debería de existir un ser así, con esas cualidades que Tomás de Aquino intentó, pues mejor dicho, logró demostrar con lógica, claramente es un argumento muy válido. Hasta el día de hoy consideramos que el tomismo es muy fuerte todavía en respecto a esos argumentos lógicos. Lo que pasa es que a veces la gente por su arrogancia cree haberle entendido, cree poder refutar cuando ni siquiera han podido entender la lógica que está detrás y las implicaciones de cada afirmación dentro del argumento. Entonces leen el argumento de manera simplista y dan una justificación simplista, sin abundar realmente sobre los principios lógicos que hay detrás de cada premisa. Eso es importante que cuando vamos a analizar un argumento lo hagamos con el rigor lógico, ¿verdad? Que realmente requiere la filosofía. Un concepto religioso de Dios, algo que podemos encontrar en muchísimos diccionarios de religión. Creemos que Dios es una deidad o divinidad, un ser llamado Dios, que consideramos es sobrenatural, que es omnipotente, que debe ser adorado, concebido también como santo, divino o sagrado, aunque aquí veo un poquito de redundancia porque tanto santo como sagrado tienen casi la misma raíz etimológica. La palabra santo tiene la misma raíz de sac, que dio origen a sacro o santo o sagrado. Así que realmente pareciera que significa casi lo mismo. Sin embargo, en el vocabulario español como que encontramos cierta diferencia, por eso que seguramente lo colocaron aparte. Tenido en alta estima y respetado por sus adeptos y seguidores. Y no solamente eso, hay una devoción, es decir, hay un voto de entrega a Dios, una sumisión, por tanto, a esta divinidad. En algunas religiones es absolutamente bueno, en otras no tanto. Por ejemplo, hay cultura religiosa como la cultura hindú que considera que hay los dioses, por ejemplo, que ellos tienen, ¿verdad? No son tan buenos. Aquí estamos hablando de un concepto religioso, pero a nivel universal. No solamente el Dios cristiano, sino a nivel universal. También quiero decir que dentro de la cultura religiosa de algunos grupos gnósticos llegaron a afirmar tremendas barbaridades acerca de Dios que son herejía para el mundo cristiano católico. Por ejemplo, llegaron a afirmar que Dios está dividido en el Antiguo y Nuevo Testamento, que hay un Dios que tiene un comportamiento en el Antiguo Testamento al cual llaman Jehová, y hay un Dios que
se comporta diferente en el Nuevo Testamento, al cual llaman Yahvé. Y de alguna manera incluso llegan a afirmar que el Jehová del Antiguo Testamento es el lado maligno de Dios y el Yahvé del Nuevo Testamento es el benigno de Dios. No sé de dónde sacan eso. Es el mismo Dios, Yahvé y Jehová es prácticamente el mismo nombre, solamente que uno está mal pronunciado y el otro tiene mejor fundamento histórico, ¿verdad? Pero realmente Yahvé y Jehová descienden de la misma palabra, que son las 4 letras del nombre sagrado de Dios. Entonces no sé de dónde sacan esas conclusiones tan erradas. Lo que la iglesia explica, por lo menos en el lado católico, del por qué pareciera que Dios es un poco distinto en el antiguo con respecto al nuevo, es por la revelación progresiva de Dios, que poco a poco va mostrando quién es. Así que hay muchas cosas que se afirman de Dios, que muchos judíos creían en el Antiguo Testamento de Dios, que asumían que era Dios, pero quien lo viene a revelar perfectamente es Jesucristo. Por lo cual hay que aprender a revisar el concepto de Dios con una lupa cristiana en el Antiguo Testamento. Porque si lo hago pensando en que Dios es lo que creían los judíos, voy a terminar como un judío, ¿verdad? A veces equivocado con respecto al concepto de Dios. Tan equivocados que ni siquiera lograron reconocer al enviado, que es Jesucristo. Entonces, cuidado con esa imagen del Antiguo Testamento porque Dios poco a poco se fue revelando. Y cuando llega la revelación del Hijo, por fin podemos conocer mucho mejor al Padre. Entonces, claramente hay que tener mucho cuidado porque hay iglesias evangélicas, y lo voy a decir con mucho respeto, hay iglesias evangélicas que siguen todavía con una idea muy veterotestamentaria, muy del Antiguo Testamento, y se están olvidando de lo que Cristo vino a revelar, de que el Padre no es el Dios implacable, pues tenebroso del Antiguo Testamento como lo creían los judíos, que siguen hablando del Dios de los ejércitos, también lo mencionamos en la liturgia católica, pero no creemos que Dios está llamándonos a la guerra. Pero para algunos cristianos, todavía contemporáneamente, creen que Dios está de alguna manera ahí tirando porras a Israel combatiente en la guerra contra Gaza. No sé qué imagen tienen de Dios todavía diríamos, tan sin actualización, ¿sí? Porque no han actualizado la visión de Dios conforme la óptica cristiana del Nuevo Testamento. Y siguen todavía con la imagen de un Dios que se complace en la guerra de Israel. Ahí yo lo veo en redes sociales, ¿verdad? Aplaudiendo lo que Israel hace en la guerra, aunque a veces se pasan, ¿no? Evidentemente, y siguen creyendo que Dios está todavía con ese Israel que maltrata, que mata y que hace barbaridades. Hay cosas que Israel hace que a veces son justas y a veces hacen cosas que no son justas. Y recuerden que, aunque algunos incluso lo digan, no, no diga eso porque dice el Antiguo Testamento que si hablan mal de Israel puede adquirir condena. Cuidado, cuidado. Los profetas también hablaron en contra del Israel que fue infiel a Dios. Los profetas, ustedes léanse los profetas y van a ver cómo constantemente le llamaban la atención a los mismos, a la gente del pueblo, al rey del pueblo, ¿verdad? Porque eran infieles, se prostituían a otros dioses, se olvidaban de ser benevolentes como Dios lo exigía, con el pobre, con el forastero, con el huérfano, con la viuda, torcían el derecho. Entonces, cuidado con andar justificando las atrocidades de una Israel contemporánea, creyendo que Dios sigue apoyando ese tipo de barbaries. No, hay que tener conciencia plena de lo que Cristo también viene a enseñarnos, la paz del cristianismo. Entonces, aquí hay mucho cuidado porque veo gente ahí aplaudiendo, hasta poniendo banderitas de Israel como que fuera un partido de fútbol, ¿sí? Donde Israel, entre más mata gente, pues mejor es, porque significa que Dios está con ellos. Cuidado, cuidado, seguimos arrastrando una imagen veterotestamentaria de Dios cuando ya vino la revelación de Jesucristo. Cuando ya sabemos que a Jesús no le habría agradado una guerra como la que están haciendo. Entonces tengamos mucho cuidado con esas circunstancias porque no sé de dónde viene. Entiendo que tenga mucho amor por la tierra de Israel porque es la tierra santa, es el pueblo elegido. Pero hay que entender que este pueblo también a veces se aleja de Dios. Los profetas constantemente lo dijeron. Entonces no siempre podemos andar justificando todo lo que hace Israel. Tengamos mucho cuidado con eso, porque estamos olvidándonos que ya no somos judíos, somos cristianos. Y por tanto la visión que tenemos que tener es cristiana, ¿verdad? Es un llamado a la paz, es un alto al fuego, es un alto a matar al hermano. Es un cumplimiento de los mandamientos del no matarás. Entonces no podemos justificar que vengan a matar a un montón de gente, ¿verdad? Aprovechándose que tienen mayor fuerza a nivel bélico, a nivel de la guerra. Entonces lo que digo es que tengamos conciencia. El cristiano tiene que aprender a ver la historia desde la óptica cristiana, según el concepto que tenemos actualmente de Dios. A nivel filosófico también había un concepto que desde la época de Genófanes se vino dando ciertas características. Miren qué interesante que desde el mundo antiguo, en la Grecia antigua, habían concebido una idea de quién es Dios o cómo debería ser el Dios. De hecho, cuando Genófanes habla de esto, dice que no hay muchos dioses, sino que solamente debería haber uno.
y que ese ser debería ser el ser más perfectísimo de todos. Y a este ser le da las cualidades que vemos acá, que es un ser eterno, es una entidad, es un ser, es inmutable, no cambia, ¿verdad? Existe por necesidad de su propia esencia, es decir, que es eterno, ¿verdad? No ha sido creado por nadie. Por eso a los filósofos les parece, a los filósofos teístas les parece absurdo cuando alguien pregunta, ¿y quién creó a Dios? Es absurdo, porque estamos hablando del creador de toda la existencia. Para que sea el primer ser, origen de toda la existencia, él no podría haber sido creado. Entonces preguntarnos cuál es el origen de Dios es absurdo. Tendríamos que suponer que siendo él el origen de la existencia misma, él ha existido desde siempre, que esa debería ser la condición para que sea el primero. Si no, pues estaríamos hablando de otro ser diferente a Dios. ¿Sí? Entonces es importante ver estos conceptos que los filósofos han ido agregando porque coinciden en gran medida con los atributos que todavía seguimos dando en las religiones contemporáneas a Dios, que es un ser que ordenó todo el universo, que es el creador claramente, pero no está sujeto a las leyes de la naturaleza. El único que estuvo sujeto durante una temporadita a la ley de la naturaleza fue Jesucristo. Y aún así lo vimos, por así decirlo, sobrepasar la ley de la naturaleza. Por ejemplo, curando enfermos, expulsando demonios, caminando sobre las aguas, convirtiendo el agua en vino, resucitando a los muertos, ¿verdad? Prácticamente rompía con la barrera de estas limitaciones que nos da la materialidad. Entonces, claramente es el único que pasó por acá, estuvo un tanto limitado, pero no totalmente. Todavía claramente su origen divino, ¿verdad? Como sustancia divina que habitaba en él, claramente también podía organizarlo todo y renovarlo todo, o devolverle la salud a un enfermo, dado que también él es la palabra creadora del Padre, y dado que con lo que él mande se hace. Entonces, ese poder lo tenía, claramente, y lo demostró, con muchos milagros. Ahora bien, el concepto de Dios. Tenemos atributos de Dios desde el punto de vista así, filosófico, teológico también. Tenemos algunos atributos también, solamente atributos que tienen que ver con la esencia, es decir, con lo que hace que Dios sea Dios, ¿verdad? Hay una serie de atributos que vamos a mencionar, pero también hay unos atributos que surgen de la revelación bíblica que tienen que ver con la personalidad de Dios, con lo que Dios también hace, su función, lo que Él realiza. ¿Verdad? ¿Qué papel juega en la historia de la existencia? Entonces, claramente aquí tenemos que ver esos dos listados. Vamos a ver, y de hecho, quiero también afirmar que los atributos de la personalidad de Dios son atributos que tienen una apariencia a veces positiva y a veces un poco rigurosa, ¿verdad? No negativa, pero sí rigurosa. Entonces, vamos a ver un poquito de esos atributos. La palabra Dios es la palabra que utilizamos en el castellano para referirnos a Él. Esta palabra proviene del latín Deus. Deus. Hay muchas derivaciones de esta palabra. Deus, Dei, ¿verdad? Por ejemplo. Dei significa de Dios. La versión griega sería Theou o Theos, dependiendo cómo se dijera la palabra. Si estoy diciendo del Dios con el Dios, dependiendo cómo sea la declinación de la palabra, puede que terminen en U, en N o en S. Theou, Theon, Theos. Podría ser. Ahí hay que averiguar cómo se declina el griego para entender por qué a veces cambia la letra final. Igual que en el latín, que a veces es deu, dei, ¿verdad? O deo también, deo. Por ejemplo, cuando digo deo gratia, que significa gracias a Dios, ¿verdad? De una cosa es decir deus, que es la forma sustantivada, y la forma derivada de otras formas que son en el latín. El problema de los idiomas es que en nuestro caso nosotros decimos el Dios con el Dios, para Dios con el Dios. Es muy fácil decirlo, o de Dios. Mientras que en otros idiomas, en vez de colocar el con, el de, antes del sustantivo, lo que se hace es que al final del sustantivo se cambia, es decir, se declina a un tipo de pronunciación, que en vez de decir deu, dicen deo, que en vez de decir deo, dicen dei, y dependiendo cómo termina, es lo que quieren decir. Si quieren decir el Dios con el Dios, ¿verdad? Por ejemplo, si quiero decir con Dios, dicen deum, es decir, con el Dios, deum, con una M al final, dependiendo del idioma, ¿verdad? En el caso del griego y el latín, pues ocurre eso. Dicen que también probablemente proviene de la palabra Dios, también en griego. La palabra Zeus pater, aquí hay que aclarar algo. Zeus no es un nombre sustantivado, no es un nombre, no es un sustantivo, pero algunos creen que probablemente tenga quizá que esa palabra Zeus haya surgido de la pronunciación también de Theos, porque Theos, la Theos, que es la forma griega del nombre, pudo haber originado, quizás los poetas hicieron un juego de palabras y dieron origen al nombre de Zeus como una forma parecida a la pronunciación Theos, ¿verdad? Quizá de ahí venga. La palabra pater significa padre, Zeus pater.
del Zeus Pater, los romanos aprendieron a llamar de forma corta, en vez de decir Zeus, decían Zu, y le unieron el Zu o el Yu a la palabra Pater o Peter en este caso, y dieron el origen al nombre de Júpiter, es decir, el dios Júpiter, el dios de los romanos, que es el mismo equivalente a Zeus. Pero aquí estamos hablando de personajes mitológicos, evidentemente, de dos nombres de un personaje mitológico. Simplemente intento explicar un poquito cómo se parecen o se acercan mucho al término original. La palabra Elohim o El significa Dios en la lengua hebrea. De la palabra Elohim proviene tanto la idea de divinidad como también incluso los servidores de Dios. Por ejemplo, la corte de los Elohim, que son los servidores de Dios. Pero Elohim específicamente con mayúscula se refiere al Dios. De ahí viene el Elí, Eloí, ¿verdad? Elías también viene de esa lengua, de esa palabra, y la forma cortita El. Por ejemplo, Jesús cuando está en la cruz dice en arameo, Elí, lema sabactaní. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Verdad? Una derivación del arameo. La palabra Dieu en francés, la palabra Deu en catalán, la palabra Deus en portugués, la palabra God en inglés, que esta palabra God viene del Gott en la lengua alemana. ¿Verdad? También tenemos la palabra Allah en el árabe, Bog, se pronuncia Bog, en la lengua también de allá de la zona, como de la lengua, ¿cómo se llama? Rumanas, ¿verdad? Como por ejemplo en Bielorrusia, en algunos de estos lugares. Ellos, Peter, por ejemplo, es la pronunciación en la India, ¿verdad? De ellos, Peter también es una forma, diríamos, cercana a, sí, a Zeus, Pater, ¿verdad? Es un poquito cercana a Dios Padre. De ellos, Peter. Y Shandi, que es la forma también de China. Veamos cuáles son los atributos de la naturaleza de Dios y cuáles de la personalidad de Dios. Atributos de la naturaleza o esencia de Dios. Primero, un ser omnipresente. Creemos y se enseña desde el catecismo a los niños que cuando pregunta el catecismo, ¿dónde está Dios? Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Quiere decir que es omnipresente. San Agustín, en el famoso libro que les comentaba, no sé, aquí, San Agustín, en este libro de las Confesiones, en este librito que estoy volviendo a releer, quiero comentarles que él, cuando habla acerca de la naturaleza de Dios, él se pregunta, ¿verdad? ¿Dónde está Dios? ¿Verdad? Y claramente se pregunta si habita en uno, si está fuera de él. Creo que ayer leí un fragmento de esto, ¿verdad? En la página número, ya les digo exactamente cuánto, página número 2, ahí donde él habla un poquito de dónde habita Dios, dónde está Dios, si está afuera, está en las profundidades, está en el cielo, está en el abismo, ¿verdad? El abismo es la versión del Sheol del Antiguo Testamento. Es decir, se hacen estas preguntas muy interesantes acerca de la naturaleza de Dios que lo habita todo. Y Dios es un ser omnisapiente, todo lo sabe, es sabiduría plena, de él desciende la sabiduría, nos dice el rey Salomón en el capítulo 8 del libro de sabiduría, dice que durante su juventud él amó tanto la sabiduría que quiso cortejarla, pero y quiso además recoger toda la sabiduría que podía él obtener en aquel momento. Pero él se dio cuenta que a pesar de que había conocido muchas cosas, había aprendido tantas cosas para alcanzar la sabiduría, se dio cuenta que no podía obtenerla toda. Por lo cual, ¿verdad? Él dice, bueno, y eso fue un acto, dice él, de mucha madurez de mi parte, me di cuenta que tenía que pedirle a Dios la sabiduría. Así que prácticamente doblando rodillas le pidió a Dios y en el capítulo 9 de ese mismo libro aparece la oración que él hizo para pedir a Dios la sabiduría. Y le dice, envíala de tu santo cielo para que venga yo a saber lo que es bueno y haga lo grato ante tus ojos. Entonces, el rey Salomón se da cuenta que la sabiduría procede directamente de Dios. San Agustín también cuando habla de la verdad dice que la verdad viene de Dios. Omnisciente es un ser que es toda ciencia. Incluso nos da dones relacionados con la ciencia, como la inteligencia, el entendimiento, la misma ciencia es un don del Espíritu Santo. Es un ser omnipotente, es decir, que todo lo puede. Por eso decimos que es todopoderoso. Y esa palabra todopoderoso es muy constante en las oraciones de la liturgia cristiana católica. Siempre decimos Señor Dios todopoderoso y eterno, siempre aludimos a ese todopoder. Omnicreador, el creador de todo, omnioyente, todo lo oye, omnividente, todo lo ve. De ahí por qué les decía el símbolo del triángulo con el ojo, que simboliza la providencia de Dios. El omniexistente, ¿verdad? Es decir, que existe desde siempre, es toda existencia. Él es la causa más bien de la existencia. Estos son algunos de los atributos que podemos enumerar. Ahora, respecto a la personalidad de Dios, primero los atributos que parecen ser los más bonitos de Dios.
¿verdad? Que nos gusta mucho leer acerca de esto. El tema de que Dios es amoroso, que Dios es misericordioso, que Dios es fiel. Como dice la Biblia, es lento de la cólera y rico en piedad, dice con respecto a la misericordia. Es fiel, tan fiel que aunque el pueblo le falla, él permanece leal al pueblo de Israel. Es protector, que Dios en el Antiguo Testamento a través de los profetas se compara con la gallina. Es decir, llega a decir, así como la gallina recoge a sus polluelos bajo sus alas, así, ¿verdad? Te guardaré yo. Es decir, que Dios se compara con la maternidad tan tierna de una madre gallina abrazando a sus polluelos, así de maternal y protector. Es fortalecedor, nos queda claro con el Nuevo Testamento y el Espíritu Santo. Es justo, claramente pide que haya justicia, que haya derecho, que no se corrompa evidentemente la ley y además instaura leyes para que todo el mundo actúe con justicia. Pero también es guía, él exhorta constantemente, cuando se extravía la humanidad, aparecen los profetas para redirigir nuevamente el camino. Es santo, ya vamos a, esa palabra no la voy a definir todavía porque la tendremos que utilizar más adelante. Más adelante haré la definición de lo que es un santo, porque también hay que referirnos a esto por la polémica que genera en la Iglesia Católica el hecho de que le llamemos al Papa Santo Padre. Más adelante hablaré de ese detalle. Pero en el lado aparentemente, digamos, no tan agradable de Dios, que mucha gente le tiene un poco de temor a esto. Primero, Dios es un ser que es vengador y odia el pecado y venga también a los que han sufrido. Al grado que, si se acuerdan del Antiguo Testamento, en el Génesis, cuando Caín, ¿verdad? Se va expatriado, prácticamente exiliado, y se va y le dice a Caín a Dios, es que cualquiera que me encuentre me va a matar. Entonces Dios le dice claramente, quien se atreva a tocar a Caín, lo vengaré 7 veces. O sea, aún con el pecado grande que cometió Caín, me dice cómo Dios es vengador de aquel que se atreva todavía a seguir haciendo lo que Caín hizo, ¿verdad? De matar al prójimo. Entonces, claramente Dios es un ser que hace venganza por los que sufren, claramente, y por los que también, ¿verdad? No cumplen sus mandatos. Odia, por tanto, el pecado. No al pecador, sino el pecado, decimos constantemente. Es un ser que destruye, va a destruir el pecado, ¿sí? En el Antiguo Testamento destruía incluso ciudades, como pasó con Sodoma y Gomorra. Pero hay que considerar lo siguiente. Hay gente que cuando lee el Antiguo Testamento, eh, me encontré en una ocasión con alguien, creo que era ateo, no recuerdo muy bien si era ateo o agnóstico, pero lo cierto es que estábamos debatiendo un poquito y él me dice, me lanza el siguiente ataque, dice, ¿cómo puedes creer en un Dios que manda matar a mujeres y niños y ancianos, que manda pasar la espada por todos los habitantes de una ciudad? Y le digo yo, ¿en qué texto dice eso? Y me dice, en tal texto dice que mandó destruir a todo Madián, que mandó a exterminar a Madián, incluso al rey, lo van a matar. Entonces vengo yo y le digo, ok, ¿en qué contexto Dios ordena eso? Porque es importante entender a quién estaba exterminando Dios a través de las fuerzas del pueblo de Israel. Recuerden que Madián había sido un reino invasor que había saqueado a Israel, que mataba a sus mujeres, que violaba a sus mujeres, que raptaba a sus niños, los volvía guerreros o esclavos, que, ¿cómo se llama? Se robaba los graneros, saqueaba todo lo que Israel producía. Y el rey era un rey opresor. A esa gente fue a la que Dios exterminó. Entonces, ¿el acto de Dios fue un acto malvado o fue un acto de justicia? Fue un acto de justicia para liberar al humilde, al pobre indefenso, que era constantemente asediado por estos pueblos que invadían y saqueaban. Cuando la gente no entiende o no logra leer bien adecuadamente la Biblia, saca de contexto y hace parecer a Dios como un ser malvado, cuando Dios realmente lo que hizo fue hacer justicia. Y él lo puede hacer. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es el creador de todo. Si Él quiere exterminar toda la faz de la tierra y además exterminar toda la existencia de los seres, lo puede hacer. Y no es su poder, pues, y no es su creación, pues. O sea, ¿con qué derecho le voy a reclamar a Dios que no haga lo que Él hizo? O sea, ¿con qué derecho le voy a reclamar yo a Dios que no haga lo que a Él le plazca con lo que Él ha hecho? Si es su propio poder, es su propia sabiduría la que ha generado todo esto. Así que Él, cuando quiera, puede perfectamente hacer un borrón y cuenta nueva, como pasó en el Antiguo Testamento, con el pueblo que conoció Noé en el diluvio. Se cansó Dios de exhortar a través de los profetas y de incluso de Noé, de exhortar al pueblo que se arrepintiera. Se cansó de ver la barbarie del hombre. Se cansó de ver los saqueos, robos, matanzas y todo lo que hacía el hombre. Dice la Biblia que Dios se arrepintió de corazón de haber creado al hombre después de ver tanta maldad en el ser humano.
así como por eso en un acto de justicia, prefiere mejor exterminar a esta generación que conoció en el tiempo de Noé. Y aún así, les dio la oportunidad todavía, aún así con esa decepción, les da la oportunidad de que le hagan caso a Noé y que se monten al arca para salvarse. Y no le hicieron caso. Ni aún porque Noé les predicó, no hicieron caso. Entonces ya no es culpa de Dios. Esto es como que, esto es como lo que me pasó ahorita a mí en las clases de la mañana, que como hay una norma de vida estudiantil que exige que el estudiante llegue adecuadamente vestido al aula, pues algunas muchachas han llegado inadecuadamente vestidas al aula, con escotes y con tops y toda esa circunstancia, y les he pedido, por ejemplo, que de manera oportuna que salgan del aula y vayan a cambiar la ropa, como tiene que ser, como manda la normativa, que no pueden entrar a la clase si andan vestidos así inadecuadamente. Que si hubiera sido un varón entrando en calzonetas, también lo mando a cambiarse. No es un tema de machismo, es un tema de la etiqueta que exige la universidad. Esto es como que yo constantemente estuviera recordándoles, y a pesar de todos los recordatorios, todavía alguien, ¿verdad?, quiera pasarse de listo y rompiendo y quebrantando la norma. Y que yo me quedara ahí claramente con la decisión de decidir, bueno, con tomar la decisión de pedirle que salga del aula y que venga todavía y que haga cara de como que yo fuera el injusto, como que yo fuera el malvado, cuando él es el que está quebrantando la norma. Eso es lo mismo que pasó en el Antiguo Testamento con Dios. El pueblo quebrantaba normas y se enojaban todavía con Dios. O incluso los ateos de hoy, ¿verdad? Saben que los hombres de ese momento eran hombres extremadamente malvados, Dios decide exterminarlos y todavía se quejan, ¿verdad? O sea, es increíble cuando alguien es muy justo y hace las cosas como tiene que ser, la gente se queja. Miren en El Salvador, cómo Nayib Bukele limpió de las pandillas las calles de El Salvador y los metió a todos presos. Y salieron un montón de gente arrancándose las vestiduras. ¡Qué barbaridad! Que son crímenes de lesa humanidad porque los maltratan a los pobrecitos rateros y sicarios y extorsionadores. No entiendo a veces a la gente tanto el Antiguo Testamento como actualmente la gente tiene esa forma de comportamiento irracional. Les está limpiando las calles del crimen. Y a pesar de ello, todavía la gente quejándose que Nayib Bukele es un dictador, cuando está haciendo lo que es justo, cuando está liberando a un pueblo que estuvo sometido bajo el crimen organizado, el saqueo, la extorsión, el maltrato y el sicariato. Y aún así la gente sale en redes sociales a quejarse. Entonces, no me extraña realmente lo que pasó en el Antiguo Testamento, de cómo la gente reinterpreta el texto bíblico para quejarse de Dios, cuando Dios lo único que hizo fue ser verdaderamente juez, justo, ¿verdad? Y hacer cumplir lo que él considera que es lo correcto. Por tanto, Dios reprende. Dios también es rígido. Dios también castiga. Dios también es un juez, claramente, es justo. Si es justo es porque es un juez, sabe lo que es correcto. Y por tanto va a pasar claramente factura ante las acciones de los hombres. Nos espera un juicio final es que al cual espero estemos preparados para cuando pase ese día de juicio, porque claramente se acabará el tiempo de la tolerancia y la paciencia de Dios. Dice claramente San Pablo en Romanos capítulo 2 versículo del 1 al 9, pero del 1 al 11. Léanse ese capítulo de Romanos 2 del 1 al 11 para que entiendan cómo va a ser el justo juicio de Dios. Dice, por la impenitencia de tu corazón vas atesorando cólera para el día de la cólera, en el cual Dios en su justo juicio dará a cada quien según sus obras. A los que claramente sean, ¿cómo se puede decir? Dados al mal, claramente perdición. Y a los que claramente se esforzaron por ser justos, pues claramente la redención. Que Dios no va a hacer acepción de personas, es imparcial, pero va a juzgar claramente las acciones de los hombres. Es por tanto un ser exigente también, que nos pide que nuestro sí sea sí o que nuestro no sea no, que no nos quiere tibios, nos quiere o fríos o calientes, pero no tibios, porque a los tibios, a los indecisos, dice la palabra, Dios los vomita, ¿verdad? Dios es un ser rígido en ese sentido y claramente es un ser celoso, tan celoso como pudimos ver al Hijo de Dios. ¿Se acuerdan de Jesús en el templo? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Alguien que me lo comente. ¿Qué fue lo que hizo Jesús cuando vio que en el templo estaban vendiendo y corrompiendo a la gente con corrupción, con ventas injustas? Empezó, Ajá, perdón, empezó a destruir todo lo que había, bueno, lo que yo entiendo, ¿verdad? Empezó a destruir todo lo que había. El templo le- de Dios se respetaba, o sea, que había normas que había que seguirse. exactamente. Incluso recuerdan lo que dijo el evangelista acerca de esto. ¿Alguien recuerda qué fue lo que dijo el evangelista que nos describe ese hecho acerca de qué le hizo recordar
del Antiguo Testamento? ¿De qué se acordó el evangelista? Cuando nos habla acerca de que Jesús agarró látigo, empezó a tirar las mesas de las ventas injustas que tenían en el templo, ¿verdad? Y que gritó incluso que convirtieron la casa de Dios en cueva de ladrones. ¿De qué se acordó? ¿Verdad? ¿De qué profecía se acordó el evangelista? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? Quiero ver si lo... Tengo aquí la Biblia, para que si quieren lo podemos ver. Vamos a ver. Ya les comparto la Biblia. Solo estoy abriéndola aquí en digital para que lo podamos ver. Vamos a buscar aquí en los evangelios. Juan capítulo 2, versículo 7. Juan capítulo 2, versículo 17, perdón. Juan 2, 17. Vean lo que dice el texto, para que veamos que a través de la persona del Hijo también podemos ver ese celo del Padre. Dice, sus discípulos se acordaron de que estaba escrito, el celo por tu casa me devorará. Es tan celoso Cristo de las cosas de su Padre que entró como que fuera, entró como el dueño, pues, del templo. Entró como dueño del templo a sacar a todos los corruptos de ese templo. Uno se pregunta a veces cuando mira este texto, ¿qué pasaría si viniera Dios a las iglesias? Si viniera Jesucristo nuevamente a las iglesias de hoy y viera a veces las cosas que ocurren en la iglesia. ¿Cómo se comportaría? Si allá los pegó, les dio de latigazos solo por ver que estaban vendiendo cosas de quizá caras o estafando a la gente en la venta. No me quiero imaginar cómo va a actuar Dios el día del juicio, ¿verdad? Cuando vea de repente o un sacerdote violador de niños o un pastor que roba el dinero del diezmo. ¿Cómo va a actuar Dios? No me quiero imaginar cómo será el juicio de Dios para ese tipo de personas que han hecho actos de incoherencia. Créame que como católicos estamos apenadísimos de ver a ministros haciendo esos crímenes. No, de ninguna manera justificaríamos algo así. Al contrario, deseamos que si alguien se entera, lo denuncien para depurar el ministerio del sacerdocio de esos incoherentes, porque va contra el Evangelio. Y claramente nos duele cómo manchan en la predicación del Evangelio algunos incoherentes que nunca maduraron, porque hay que entender algo, son seres humanos, son seres humanos. Yo conocí a más de 134 jóvenes que iban en camino al sacerdocio, porque yo también empecé con el afán de ser sacerdote. Y yo sé muy bien lo que pasa en un seminario. Sé muy bien cómo hay diferentes tipos de caracteres, de temperamentos, gente que está muy sensata estudiando para ser un santo sacerdote y gente que está ahí por el oportunismo, porque también vi a varios que dije, este no debería estar acá, porque realmente se le notaba en la vida de comunidad cómo era de astuto, ¿verdad? Para lograr sus fines, para lograr su cometido, para lograr sus beneficios. Entonces uno realmente, cuando uno miraba todo esto, pues yo mismo me pasé examen a mí mismo. Y yo dije, no, yo antes de ser sacerdote prefiero mejor salirme, madurar todo lo que tengo que madurar, porque entré a los 16 años a estudiar para sacerdote, estaba cipote. A los 16 años empecé en el seminario menor, llegué a los 17 años y medio al seminario mayor, era muy cipote todavía, y entonces cuando me empiezo a hacer mi propia evaluación sobre cómo ser sacerdote, yo tenía una imagen del sacerdocio arriba, ¿verdad? O sea, para mí el sacerdote tiene que ser un modelo de Cristo en la tierra. Entonces, cuando veo todas estas circunstancias, no solamente de los seminaristas, sino también de sacerdotes que también conocí que cometían actos de incoherencia, claramente me pregunté a mí mismo, ¿yo voy a ser igual que ellos? ¿Qué tipo de sacerdote voy a ser? Y entonces cobré temor y dije, no, si me voy ahorita como estoy, sin madurar lo que tengo que madurar, puede que me convierta en alguno de esos sacerdotes que no quiero ser. Entonces decidí mejor salirme, irme a mi vida parroquial y volver otra vez a comenzar el camino nuevamente de maduración y después ver si Dios aún todavía me llamaba a ser sacerdote. Después me enamoré, me casé y ya no volví. Pero soy consciente de que no podemos ensuciar el nombre de la iglesia por culpa de unos cuantos incoherentes. Como tampoco yo me atrevería a atacar a los hermanos cristianos evangélicos solo por un mal ministro, pastor que haga algo incorrecto. Porque hay otros pastores que sí hacen las cosas bien. Hay pastores muy respetables, muy estudiosos, profundos en conocimiento, santos en el comportamiento, y claramente todavía mantienen la fe viva en las comunidades. Que unos cuantos, muy poquitos en realidad, son incoherentes. No podemos por uno, ¿verdad?, meter en el mismo saco a todos. Hay que juzgar adecuadamente porque si no cometemos una falacia que se llama la falacia de generalización apresurada.
Así como también espero que mis hermanos evangélicos no digan que todos los sacerdotes son malvados, porque no es cierto. Hay sacerdotes muy santos, muy serviciales, ¿verdad? Aquí en el campus Santa Rosa de Lima tenemos un gran sacerdote, gran amigo, el padre Ignacio, ¿verdad? Sería la mano yo capaz de meter las manos a fuego por él, porque es un hombre de un gran corazón. Ese es un tipo de sacerdote de esos que de repente él compró, digamos, una merienda, anda ahí sus guineitos, sus manguitos para comer en su receso, ¿verdad? Pero si te mira en el pasillo, saca de la bolsita que llevaba y te regala lo que él compró para él. Es un hombre servicial que comparte, ¿verdad? Un hombre de fe que hasta ahora muy intachable y que Dios le permita ser un santo sacerdote, siempre. O sea, no puedo yo, por culpa de unos cuantos incoherentes, meterlo a él en el saco de los corruptos. No es justo, jóvenes. Creo que es importante también ver las cosas buenas que ocurren en las iglesias, tanto católicas como evangélicas. Es importante tener esa madurez. Prosiguiendo. Dios, por tanto, es soberano, ¿verdad? Con todos estos atributos, ¿verdad? Los buenos y los que parecieran ser un poco negativos, pero que en realidad siempre son buenos porque están en el ámbito de la justicia siempre, es decir, que están relacionados con la santidad y justicia de Dios, por lo cual no son actos de incoherencia de parte de Dios, sino todo lo contrario, son actos necesarios para que sea totalmente coherente la acción de Dios en el universo. Etimológicamente, Deus viene de Deimos, que significa brillar. De ahí por qué la Biblia constantemente hace alusión a la luz. Cristo incluso utilizó esa imagen metafórica para referirse a quienes somos en el mundo. Vosotros sois sal y luz de la tierra, nos dice en el Evangelio. Y él también afirmó que él es él es la luz del mundo, dice. Yo soy la luz del mundo. De claramente, constantemente, la idea de la luz está en la palabra. La palabra God o Gott, que es en alemán y en inglés, viene de Gau, que significa invocar. Por ahí sonaban otras cuestiones completamente absurdas que decían que tenía que ver con la palabra cabra. No, nada que ver. Tiene que ver con la palabra Gau, que significa invocar. Esas son habladas ya de la gente que no sabe de etimologías. La palabra Bog o Bog con H viene de vaga, que significa aquel que da bienes, aquel que da riquezas. En la Biblia decimos que Dios es providente, que Dios provee al pueblo. A Abraham le prometió una tierra que emana leche y miel, ¿verdad? Y constantemente también se lo prometió al pueblo de Israel en el desierto junto con Moisés. Dios es proveedor. Es la palabra que utilizan en Bielorrusia, Ucrania, Serbia, Polonia y Macedonia. Esta es la forma como escriben Dios en ese idioma. Quiero también continuar con el texto de sabiduría. Veamos a Salomón. Miren Salomón cómo analiza el tema de la idolatría. Dice él, sí, dice Salomón, vanos por naturaleza todos los hombres en quienes había ignorancia de Dios. Como no conocían a Dios, no fueron capaces de conocer por las cosas buenas que se ven a aquel que es. Atendiendo más bien a las obras, atendiendo a las obras, reconocieron al artífice. En vez de reconocer a ese artífice, dice, reconocieron más bien al fuego, al viento, al aire ligero, a la bóveda estrellada, al agua impetuosa, a las lumbreras del cielo, los consideraron como dioses y señores del mundo, así como ocurre en las culturas antiguas. Por ejemplo, el fuego, Vulcano en los romanos. El viento, Quetzalcóatl en el caso de los aztecas. El aire ligero, Horus en el caso de los egipcios. Bóveda estrellada, Nut en el caso de los egipcios. Al agua impetuosa, Poseidón en el caso de los griegos. ¿Cómo se llama? La lumbrera del cielo, una pu ex balanquentre, en el caso de los mayas. En el tiempo de la ignorancia, se dejaron sobrecogidos y admirados por el poder y la grandeza de estos fenómenos. Por eso dice Salomón, que si cautivados por su belleza, los tomaron por dioses, sepan cuánto les aventaja el Señor de estos, pues fue el autor mismo de la belleza quien los creó. A esta agua impetuosa, fuego, aire ligero. Y si fue su poder, el poder de la naturaleza y eficiencia, lo que los dejó sobrecogidos, deduzcan de ahí cuánto más poderoso es aquel que los hizo. Pues de la grandeza y hermosura de las criaturas se llega por analogía a contemplar a su autor. Es decir, a través de la creación podemos acercarnos, como habíamos mencionado, al mundo, a través del universo podemos llegar a concebir y a entender los atributos de la grandeza de Dios. Al respecto de esto, el Catecismo nos dice en numeral 41. Todas las criaturas poseen una cierta semejanza con Dios, muy especialmente el hombre, creado a imagen y semejanza de Dios. Las múltiples perfecciones de las criaturas, su verdad, su bondad, su belleza, reflejan por tanto la perfección infinita de Dios. Y alrededor de esto, cuando leí este fragmento del Catecismo, me acordé de unos pensamientos de Blas Pascal en su obra Pensamientos,
quiero compartir también lo que Blas Pascal decía, que se parece mucho a esto, pero también Pascal nos hace una afirmación muy bonita. Quiero que lo veamos. Son dos pequeñas frases de dos páginas diferentes. En la obra Pensamientos, en el numeral 429 y 149. La primera frase dice, toda la creación demuestra que hay un Dios que la formó y todos los hombres lo muestran por su conducta. Como ha dicho el catecismo, ¿verdad? Que podemos conocer a Dios por el mundo o por el hombre. Lo mismo Pascal enseñaba. Y eso que Pascal era protestante. Eso que Pascal era un, ¿cómo se llama? Filósofo protestante. No sé si habrá sido luterano o baptista, no recuerdo cuál. Y vean lo que dice abajo. La naturaleza tiene perfecciones para mostrar que es imagen de Dios, pero a la vez tiene imperfecciones para mostrar que no es más que su imagen. Porque si tuviera totalmente sus puras perfecciones, es fácil llegar a cometer el error que cometieron los hombres de la antigüedad, de considerar a la naturaleza una divinidad. Por eso más bien podemos ver tanto cosas perfectas, pero también cosas imperfectas para mantener la prudencia y no caer en ese engaño. Ahí nos quedamos, jóvenes. Nos vemos el próximo día lunes. Pasen un excelente fin de semana. ¿Alguna pregunta? Si alguien tiene alguna consulta, me quedo para contestarles. Si no, pues nos vemos. Buenas noches, Lick. Buenas Buenas noches a noches. todos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Lick, no sé Atentos a las tareas. Ánimo. Licenciado. Dime. Ah, es que fíjense que yo entré tarde a la clase porque yo no estaba en mi casa y venía en tráfico. Ok, eres Elena. Sí, Elena Rivera. Ok. De igual manera, tienen que por lo menos, ¿verdad? Le invitaría a que aun cuando vengan manejando, ¿verdad? Simplemente pongan el teléfono, ¿verdad? En altavoz y conéctense para que, aun cuando estén en el tráfico, puedan estar en la clase escuchándola, ¿verdad? Y no vayan a perder su asistencia, ¿verdad? Lo recomiendo. Por esta vez, te colocaré ahí un permiso. Muchas Bien. gracias. Ok, Buenas noches, Lick. buenas Nos noches. vemos. Vemos.